Dame tu pensión o te vas al asilo. La frase estalló en medio de la cena como un disparo. El tintinear de las copas se detuvo, la conversación murió en el aire y el silencio se volvió tan pesado que podía cortarse. Nadie se movió. Nadie respiró. La mujer al final de la mesa permaneció inmóvil. Tenía el rostro sereno, el cabello recogido y las manos sobre el regazo. Había preparado aquella reunión pensando que sería un reencuentro familiar, no un juicio público. Frente a ella, la esposa de su hijo la observaba con una sonrisa altiva, sosteniendo la copa como si dictara sentencia. No te hagas la ofendida. Todos sabemos que vives gracias a nosotros. La escena se congeló. El hijo bajó la mirada sin pronunciar palabra, mientras los demás fingían no entender lo que acababan de escuchar. El sonido de los cubiertos rozando los platos rompía la tensión apenas lo suficiente para que el desprecio siguiera flotando en el aire. Ella no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que el silencio, a veces, vale más que cualquier defensa. Inspiró despacio, contuvo el temblor de sus manos y levantó la vista con una calma que descolocó a todos. Esa calma que se siente antes de una tormenta. Ya es hora de que entiendas tu lugar, insistió la otra, disfrutando la humillación. La casa es nuestra, la comida la pagamos nosotros y tú solo sabes gastar. O entregas tu dinero o mañana mismo te llevo al asilo. Un par de familiares intercambiaron miradas incómodas. Nadie se atrevió a intervenir. El hijo seguía callado, hundido en la vergüenza. Ella observó cada gesto, cada silencio cómplice, y en su interior algo se quebró definitivamente. No lloró. No suplicó. Solo se levantó con la dignidad intacta, tomó el chal del respaldo de la silla y lo colocó sobre los hombros con lentitud, como quien se despide de algo más profundo que una casa. A veces la vida pone a cada quien donde merece. No hoy, pero pronto. Su voz fue tan suave que algunos dudaron haberla escuchado. Pero todos sintieron el peso de esas palabras. Cruzó el comedor sin mirar atrás. Las luces cálidas hacían brillar la vajilla como si nada hubiera ocurrido, aunque cada mirada en aquella mesa evitaba encontrarse con la realidad. Al cerrar la puerta, el eco del pestillo sonó como una promesa. Afuera, la noche olía a lluvia. Caminó despacio hasta su habitación, revisó papeles que llevaba años guardando y colocó todo en orden sobre la mesa. No había rabia en sus gestos, solo una precisión fría, como quien ha esperado demasiado y finalmente decide moverse. No durmió. Observó por la ventana cómo el cielo comenzaba a clarear. El amanecer la encontró sentada, con la misma calma que tuvo en la mesa. Entonces, el ruido de un motor rompió el silencio. Pasos firmes en el porche. 3 golpes secos sobre la puerta principal. Policía. Abran. Dentro, las voces se entrecortaron, las sillas se movieron con prisa, los murmullos se transformaron en gritos confusos. Nadie entendía nada. Pero desde la ventana, ella observaba sin pestañear. La serenidad de su rostro no cambió, solo la mirada. Esa mirada que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. Esa noche la humillaron. Al amanecer, todo había cambiado. Aquella noche no fue la primera vez que el silencio la sostuvo. Había aprendido a refugiarse en él muchos años antes, cuando la vida le arrebató todo sin pedir permiso. En esos tiempos, su casa era un lugar sencillo, lleno de olores que hablaban de amor, pan recién horneado, café al amanecer y la voz de un hombre que solía prometerle que todo estaría bien. Cada jornada empezaba con una sonrisa y terminaba con la certeza de tener a alguien que la esperaba, hasta que un accidente lo cambió todo. Una llamada breve, una lluvia interminable y un ataúd cubierto de flores baratas marcaron el inicio de su soledad. Tenía poco más de 40 años y un hijo adolescente que no comprendía aún la magnitud de lo que acababan de perder. Se levantaba antes del amanecer para limpiar casas ajenas, cosía uniformes escolares hasta que los ojos le ardían y regresaba tarde, con las manos agrietadas pero la mirada firme. Nunca faltó un plato en la mesa ni un abrigo en invierno. Mientras otros descansaban, ella aprendía que sobrevivir no era un acto heroico, sino una obligación. Cada peso ganado se convertía en alimento, educación o en una pequeña reserva que guardaba como si fuera su futuro entero. Nadie lo sabía, pero ese ahorro, construido a base de sacrificio, se transformó con los años en su pensión.
Cuando su hijo conoció a la mujer que luego se convertiría en su esposa, sintió alivio. Pensó que al fin llegaba el descanso, que la vida la recompensaba con una familia unida y un hogar lleno de risas. Durante un tiempo, las visitas dominicales y las cenas compartidas le hicieron creer que la calma era posible, hasta que la dulzura se volvió cálculo y la sonrisa de su nuera comenzó a esconder algo más que cortesía. Primero fueron los pequeños gestos, una mirada condescendiente, una risa disimulada, una frase que parecía inofensiva pero dolía más de lo que mostraba. Después llegaron los comentarios que pretendían ser consejos. Usted ya no debería preocuparse por esas cosas. Déjenos decidir, mamá, son asuntos nuestros. Descanse, no se meta en lo que no entiende. Cada palabra era una grieta invisible que separaba a madre e hijo. Él empezó a repetir el mismo tono, las mismas frases, hasta que la casa dejó de sentirse suya. Los recuerdos se convirtieron en obstáculos y su presencia, en un estorbo. No reclamó, no discutió, no pidió comprensión. Permaneció ahí porque sabía que marcharse significaba desaparecer por completo, y todavía no estaba lista para aceptar esa forma de muerte lenta. El paso del tiempo fue limando su lugar en el mundo. Sus opiniones ya no eran escuchadas, sus gestos pasaban desapercibidos y sus silencios se confundían con debilidad. Aún así, seguía preparando el café cada mañana, doblando la ropa con cuidado y cuidando de los detalles que nadie valoraba. Cada acción era una manera de resistir sin provocar una guerra. Pero una tarde, mientras lavaba los platos, escuchó la voz de su nuera hablando por teléfono con una amiga, sin imaginar que ella estaba detrás de la puerta. No sé cómo decirle que esa pensión debería ser nuestra. Daniel y yo tenemos planes, y ella solo estorba. Pero pronto lo resolveré. Secó las manos con el delantal y continuó en silencio, sin lágrimas ni sobresaltos. Aquella noche abrió la caja de madera donde guardaba su vida en papeles, comprobantes de trabajo, recibos de ahorro, cartas del seguro de viudez y un testamento amarillento firmado por su esposo antes de morir. El documento confirmaba algo que nadie sospechaba. La casa, esa misma donde ahora la trataban como intrusa, seguía registrada a su nombre. Su marido lo había hecho por gratitud. Para que nunca le falte un techo donde descansar, había escrito con su propia letra. Cerró la caja con cuidado y la guardó bajo el ropero. No necesitaba mostrarla, no todavía. Entendía que el tiempo tiene su manera de ajustar cuentas. Esperó sin rencor, observando cómo la soberbia crecía alrededor de ella mientras la paciencia se convertía en su escudo. Sabía que los arrogantes confunden el silencio con rendición, pero había aprendido que callar es también una forma de prepararse. Los años siguientes fueron un ensayo de resistencia. Su hijo ya no la abrazaba como antes, y las visitas de los familiares se volvían cada vez más frías. La nuera comenzó a controlar cada gasto, cada decisión, y los pequeños detalles que antes parecían gestos de amabilidad se transformaron en señales de control. Cada vez que ella intentaba opinar, la otra le respondía con una sonrisa cortante que decía más que 1000 palabras. Y en medio de ese clima sofocante, decidió que el silencio sería su estrategia definitiva. El día de la humillación no la tomó por sorpresa. Cuando escuchó aquellas palabras, «Dame tu pensión o te vas al asilo», no sintió dolor, sino confirmación. Había esperado demasiado, y por fin llegaba el momento de terminar con esa farsa. Mientras todos dormían, bajó a la cocina, encendió la lámpara y volvió a abrir la caja. Colocó sobre la mesa los documentos que durante años nadie había visto y marcó el número de su abogado de confianza. Su voz sonó serena, sin rastro de miedo, mientras daba las instrucciones necesarias. Al colgar, miró hacia la ventana. La lluvia caía despacio sobre el jardín, y el reflejo del agua le devolvía el rostro de una mujer que ya no temía nada. No había rabia, solo una paz antigua, de esas que llegan cuando se entiende que el tiempo no borra las heridas, pero sí pone a cada quien en el lugar que merece. Y así, antes de que amaneciera, todo estuvo preparado. Lo que comenzó como una vida de sacrificio silencioso, estaba por convertirse en la lección más dura para quienes confundieron humildad con debilidad. Los días posteriores a aquella cena transcurrieron bajo una calma engañosa, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de una tormenta. Dentro de la casa reinaba una quietud forzada, una paz fingida que se quebraba con el mínimo sonido. Las tazas sobre la mesa sonaban más fuertes,
los pasos resonaban con eco, y cada conversación terminaba en un silencio incómodo que nadie sabía cómo llenar. Nada parecía fuera de lugar, pero todo había cambiado. Elena se movía con la serenidad de quien ha aprendido a no mostrar lo que piensa. Sus gestos eran lentos, medidos, casi rituales, y esa aparente tranquilidad confundía a quienes la rodeaban, porque debajo de su silencio crecía una fuerza que nadie sospechaba. Cada noche revisaba documentos, ordenaba papeles y preparaba carpetas con la misma precisión con la que antes preparaba el desayuno de su familia. No había tristeza en sus movimientos, solo una determinación contenida, como si estuviera ensayando un acto final que llevaba tiempo planeando. Mientras tanto, Carolina se paseaba por la casa con ese aire altivo de quien cree haber ganado una batalla. Su voz se escuchaba en todas partes, dictando órdenes, haciendo comentarios sobre gastos, presumiendo que al fin todo estaba bajo su control. Mi esposo y yo tenemos que poner límites. Mamá ya no puede seguir haciendo lo que quiere, decía frente a los demás, y cada palabra era una manera de reafirmar su dominio. Daniel, incapaz de enfrentar el conflicto, se refugiaba en excusas, salía temprano, volvía tarde y fingía no notar el abismo que se abría entre ellos tres. Las tardes se llenaron de murmullos que corrían de una habitación a otra. Comentarios disfrazados de preocupación se colaban por las puertas entreabiertas, y todos parecían tener algo que opinar sobre ella. Ya no razona bien, debería estar en un lugar donde la cuiden, esa pensión podría servir para algo útil. Cada frase llegaba hasta sus oídos como un eco lejano, pero en lugar de herirla, le daba más claridad. Comprendía que la ignorancia y la ambición siempre terminan devorando a quienes las alimentan. El ambiente se volvió tan denso que incluso los pequeños gestos se interpretaron como ofensas. Cuando preparaba café, alguien se quejaba del aroma. Si abría una ventana, decían que entraba polvo. Si encendía la radio, pedían silencio. Nada de lo que hacía era suficiente. En medio de esa hostilidad disimulada, comenzó a reunir todo lo necesario para el paso que ya no podía retrasar. Copias de recibos, movimientos bancarios, comprobantes de depósitos, y sobre todo, los documentos que demostraban su derecho sobre la casa. Guardaba cada cosa en sobresellados, sin que nadie lo notara, convencida de que la venganza más profunda es la que no se anuncia. Las visitas familiares disminuyeron. Los que antes la abrazaban con afecto ahora apenas la saludaban. Carolina se encargó de manipularlos con una facilidad sorprendente. Les hablaba de lo difícil que era convivir con una mujer mayor, de los gastos que implicaba mantenerla, de los sacrificios que hacía como esposa. Todos escuchaban y asentían, creyendo su versión sin cuestionar nada. De pronto, Elena pasó de ser el corazón de la familia a convertirse en una carga. No necesitó palabras para defenderse, porque sabía que la verdad no se grita, se demuestra. Una tarde, mientras doblaba la ropa, escuchó la voz de su hijo discutiendo por teléfono. No alcanzó a entender las palabras exactas, pero reconoció el tono nervioso, ese mismo que tenía cuando era niño y escondía algo. Se acercó a la ventana y vio cómo Carolina gesticulaba en el jardín, hablando con alguien del banco. Su instinto le dijo que estaban preparando un movimiento con el dinero, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No por alegría, sino por certeza. Esa noche se sentó frente a la caja donde guardaba sus papeles y escribió una carta con letra firme. En ella no había reclamos ni explicaciones, solo una frase: no olvides quién te dio la vida y quién te enseñó a tenerla. La dobló con cuidado, la colocó encima de los documentos y respiró hondo. Sabía que el momento se acercaba y que nada volvería a ser igual después de lo que estaba por hacer. Durante los días siguientes, todo pareció desarrollarse con normalidad. Carolina organizaba reuniones, hablaba de remodelar la casa, presumía sus planes ante conocidos y sonreía al recibir halagos. Daniel, cada vez más ausente, firmaba papeles sin leerlos. Nadie notó que la mujer a la que despreciaban había dejado de mirar el suelo. Caminaba erguida, con una calma distinta, la de quien ya no teme perder lo que no necesita. Al amanecer de un viernes, el silencio habitual fue interrumpido por una llamada inesperada. Carolina contestó medio dormida y el rostro se le tensó al escuchar la voz del abogado al otro lado de la línea. No alcanzó a comprender lo que oía, pero el tono fue suficiente para inquietarla. Afuera, el sonido de un motor encendiéndose marcó el inicio de algo que ninguno podía detener. Elena había salido temprano,
vestida con la misma serenidad con la que siempre enfrentó la vida. No llevaba equipaje, solo un sobre bajo el brazo. Nadie imaginaba que esa simple salida sería el principio de una cadena de acontecimientos que pondría de rodillas a quienes la subestimaron. La casa que alguna vez fue símbolo de poder se convertiría en escenario de vergüenza, y cada palabra de desprecio que recibió tendría respuesta. No habría gritos ni escándalos, solo hechos. Todo estaba listo, y el silencio, una vez más, sería su mejor arma. El fin de semana amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen anunciar calma antes del desastre. Carolina había planeado una reunión familiar bajo el pretexto de compartir una buena noticia, pero todos sabían que cuando ella hablaba de noticias, lo que realmente buscaba era exhibirse. La casa estaba impecable, perfumada con flores recién cortadas y el brillo de una limpieza excesiva que revelaba más nervios que orgullo. Los invitados fueron llegando poco a poco, y el ambiente, aunque cordial en apariencia, cargaba una tensión sutil, invisible pero constante. Elena había decidido asistir. Se preparó con la serenidad de quien conoce el desenlace antes de que empiece la historia. Vistió un traje claro, recogió el cabello con cuidado y caminó con esa lentitud segura que siempre desconcertaba a quienes confundían la calma con debilidad. Llegó puntual, saludó con cortesía y se sentó en silencio, observando cómo Carolina iba y venía por la sala, ordenando detalles innecesarios solo para demostrar que todo estaba bajo su control. Las conversaciones giraban en torno al dinero, a los negocios, a las remodelaciones de la casa y a los planes futuros que parecían tan grandes como frágiles. Nadie le preguntó a Elena cómo estaba, y nadie notó el modo en que miraba cada rincón, como si quisiera grabarlo por última vez antes de cerrar un ciclo. Cuando sirvieron el vino, Carolina se levantó con una sonrisa forzada, alzó la copa y golpeó con suavidad el cristal para llamar la atención. Su voz se expandió por la habitación con ese tono dulce y calculado que usaba cuando pretendía fingir compasión. Quise reunirlos porque hay algo importante que debemos aclarar. Ustedes saben que la situación económica no ha sido fácil, y Daniel y yo hemos tenido que asumir responsabilidades que antes no teníamos. Siempre lo hemos hecho con amor, pero llega un momento en que hay que ser realistas. Los murmullos cesaron. Las miradas se cruzaron con cautela, esperando la siguiente frase, mientras ella paseaba lentamente alrededor de la mesa, disfrutando del protagonismo que tanto buscaba. Mi suegra ha vivido con nosotros desde que enviudó. Siempre la hemos tratado con cariño y respeto, pero no podemos seguir sosteniendo un ritmo que ya no corresponde. No queremos que le falte nada, por supuesto, pero creemos que lo mejor es que pase un tiempo en una residencia, donde tenga atención médica, compañía y tranquilidad. Es por su bienestar, no por egoísmo. La palabra residencia sonó más dura que cualquier insulto. Nadie se atrevió a intervenir. Daniel permanecía quieto, mirando el mantel, prisionero de su propia indecisión. Carolina lo tomó de la mano para exhibirlo, buscando la aprobación del resto, mientras fingía que lo hacía por amor. Lo hacemos con el corazón. No es fácil tomar una decisión así, pero la familia también necesita avanzar. Las palabras flotaron en el aire como una condena. Elena no se movió. Miró su copa vacía y la giró lentamente entre los dedos, como si observara girar también los años de esfuerzo que la habían llevado hasta ese punto. En su rostro no había enojo, solo un brillo sereno que desentonaba con la frialdad de la escena. Cuando todos pensaron que no diría nada, habló con una voz tranquila, tan medida que hizo que hasta el aire dejara de moverse. Qué curiosa forma tienen de llamar amor a lo que en realidad es comodidad. La frase atravesó la sala sin elevar el tono, pero su fuerza fue suficiente para romper la falsa calma. Carolina fingió una risa nerviosa, tratando de minimizar el impacto. No lo malinterprete, por favor. Queremos que esté bien. Solo que mantener esta casa cuesta mucho, y su pensión podría ayudar. Todos ganaríamos. Elena dejó la copa sobre la mesa y la miró con una serenidad que incomodó a todos. Mantener una casa cuesta, sí, pero cuesta más sostener la mentira de creer que es tuya. Nadie entendió del todo. Un murmullo recorrió la mesa, y Daniel levantó la cabeza por primera vez, confundido. Carolina, sintiéndose acorralada, sonrió con altanería. No entiendo a qué se refiere. Elena se levantó despacio. Ajustó el chal sobre sus hombros y habló sin alterar el ritmo de su respiración.
No te preocupes, pronto lo entenderás. Hoy no vine a discutir, vine a agradecer. Sus palabras tenían la cadencia de quien ya no teme. Se dirigió hacia su hijo y, sin apartar la vista, continuó con voz pausada. Gracias por enseñarme que los lazos de sangre no garantizan nada. A veces se cría con amor y se cosecha indiferencia. Pero no te culpo, hijo. Cada quien actúa desde el lugar donde su conciencia le permite vivir. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el tic-tac del reloj pareció detenerse. Carolina intentó interrumpirla, pero no tuvo tiempo. Elena abrió su bolso y colocó sobre la mesa un sobresellado, grueso, ordenado, con el sello del notario visible en la esquina. Aquí está el testamento original de tu padre, junto con la escritura de la casa. Fue registrada a mi nombre hace más de 20 años. También están los comprobantes de los depósitos que hice cada mes para cubrir los gastos, y las transferencias que ustedes autorizaron sin saber que estaban a mi favor. Supongo que eso aclara quién sostiene realmente este techo. Las miradas se clavaron en el sobre como si pesara toneladas. Daniel palideció. Carolina intentó mantener la compostura, pero su voz tembló al romper el silencio. Eso no puede ser. Debe haber un error. Elena la observó sin perder la calma. El error fue creer que el silencio significa olvido. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta, dejando a todos inmóviles. Cada paso resonaba sobre el piso con el mismo ritmo de un veredicto. Antes de salir, se detuvo y añadió sin mirar atrás. A partir de mañana, todo lo que suceda aquí lo decidiré yo. Pueden quedarse o irse, pero de ahora en adelante, esta casa volverá a ser un hogar, no un escenario de humillaciones. Cerró la puerta con suavidad, y su ausencia llenó el espacio más que cualquier palabra. Nadie se atrevió a moverse. El ruido de los cubiertos al caer sobre la mesa rompió el silencio, y el temblor de la copa en las manos de Carolina fue el único sonido que quedó. El hijo permaneció sentado, inmóvil, mirando el sobre, comprendiendo demasiado tarde que la mujer a la que habían querido borrar nunca se fue realmente. Solo esperó su momento con una paciencia que nadie entendió. Esa fue su opción nuclear: no gritar, no vengarse, sino exhibir la verdad frente a todos los que la despreciaron. En ese instante, la casa entera se volvió un espejo de vergüenza donde cada uno vio reflejada su propia ruina moral. La noche posterior a aquella reunión se volvió interminable. Nadie durmió realmente, porque cada palabra pronunciada en esa mesa seguía resonando en la cabeza de quienes habían estado presentes. Carolina caminaba de un lado a otro dentro de la habitación, revisando documentos, buscando alguna explicación que pudiera revertir lo sucedido, convencida de que debía haber un error, algo que le permitiera recuperar el control que creía inquebrantable. Daniel observaba en silencio, incapaz de articular palabra, con el rostro cansado de quien por fin entiende la magnitud de sus decisiones. La casa entera respiraba un aire distinto, como si hubiera dejado de pertenecerles. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas iluminaba los ventanales, el sonido de pasos tranquilos anunció el regreso de Elena al comedor. Su presencia bastó para que todos se quedaran inmóviles. Caminó con la misma elegancia con que lo había hecho siempre, pero ahora su paso llevaba la fuerza de quien ya no teme perder nada. No hubo saludo ni reproche. Solo la calma de una mujer que ya ha ganado la batalla más difícil, la de su propia dignidad. En sus manos traía una carpeta gruesa, y su expresión serena contenía una determinación imposible de fingir. Colocó la carpeta sobre la mesa con suavidad y esperó a que el silencio la envolviera por completo antes de hablar. Su voz era baja, pero tan firme que ni un susurro se atrevió a interrumpirla. Ayer les mostré los documentos de la casa y el testamento de mi esposo. Hoy vine a aclarar lo que todavía intenta negar. Abrió la carpeta con precisión y extendió sobre la mesa varios papeles con sellos notariales, estados de cuenta y registros bancarios. Cada hoja tenía un orden perfecto, como si hubieran sido preparados para ese momento desde hacía años. Durante mucho tiempo deposité parte de mi pensión en una cuenta compartida con mi hijo, confiando en que actuaría con responsabilidad. Pero hace meses comenzaron movimientos que no autoricé, transferencias a nombres desconocidos y retiros que no corresponden. Todo está documentado. No busco humillar a nadie, solo dejar claro que la verdad siempre termina saliendo. Daniel se llevó las manos a la cara. Carolina intentó mantener la compostura, pero su voz tembló.
Usted no sabe de eso, no entiende de bancos ni de cifras. Debe haber un malentendido. Elena sostuvo la mirada con una serenidad que desarmó a todos. Por supuesto que entiendo. Y como no confío en su palabra, pedí una revisión formal. El abogado ya presentó la denuncia. Se comprobó que las transferencias hechas desde mi cuenta fueron utilizadas para pagar tarjetas y préstamos personales a tu nombre, Carolina. Y también que Daniel firmó documentos sin leer, autorizando movimientos que lo comprometen. El ambiente se congeló. Algunos familiares se miraron sin saber qué decir. Las copas aún vacías sobre la mesa parecían testigos de una tragedia que nadie se atrevía a detener. Carolina intentó negar, levantándose con brusquedad. No puede hacer esto, usted no tiene derecho. Sí lo tengo, porque durante años ustedes vivieron de mi esfuerzo, de mi dinero y de mi silencio. No los juzgo, pero no permitiré que me sigan usando como si no valiera nada. El sonido del timbre interrumpió la tensión. Un agente se asomó por la puerta con un sobre en la mano. Carolina dio un paso atrás al reconocer el uniforme. El hombre pidió hablar con ella y con Daniel. Traía una orden de comparecencia firmada por la autoridad competente para aclarar una denuncia por fraude patrimonial. Nadie habló. La expresión de Carolina se volvió una máscara sin color. Elena permaneció de pie, sin apartarse del lugar. Su voz se mantuvo tranquila, sin rastro de rabia. No te deseo mal, solo espero que entiendas lo que significa quitarle a otro lo que no te pertenece. Durante años confundiste mi bondad con debilidad, pero ahora comprenderás que la paciencia también sabe defenderse. La mujer no respondió. Sus ojos brillaban por la mezcla de ira y miedo. Daniel intentó intervenir, pero su madre lo detuvo con un gesto. No digas nada. A veces el silencio es lo único que puede salvarte de ti mismo. Los agentes pidieron a Carolina que los acompañara para aclarar la situación. Sus pasos sonaron huecos al cruzar la sala. Nadie se movió. Afuera, algunos vecinos se habían reunido, curiosos por el movimiento de patrullas frente a la casa. La noticia corría rápido, como siempre sucede con las verdades que se esconden durante demasiado tiempo. Elena se acercó a la puerta y observó cómo la mujer subía al vehículo oficial. No hubo palabras, ni miradas de odio. Solo el peso de la justicia cayendo en silencio sobre quienes nunca imaginaron que llegaría. Daniel permaneció en el umbral, derrotado, mientras los familiares abandonaban la casa sin despedirse, avergonzados por haber guardado silencio tantas veces. El ruido del motor al alejarse se mezcló con el canto de los pájaros que anunciaban el nuevo día. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió liviana, limpia de voces que herían y de miradas que juzgaban. Elena respiró hondo, levantó las cortinas para dejar entrar la luz y se quedó mirando el cielo despejado que anunciaba un amanecer distinto. No había rencor en sus ojos, solo la satisfacción de quien supo esperar su momento sin mancharse con el mismo barro de quienes la traicionaron. Daniel se acercó despacio. La voz apenas le salía. «Perdóname, mamá. No supe detenerlo, no supe ver». Ella lo observó en silencio, con una ternura cansada. «No necesito que me pidas perdón. Solo aprende. No hay riqueza que valga más que la paz de mirar a los ojos sin vergüenza». No hubo más palabras. El hijo se retiró despacio, consciente de que el perdón no siempre se pronuncia, a veces solo se concede con el ejemplo. Elena permaneció sola frente a la ventana, viendo cómo la luz inundaba los pasillos. En ese instante comprendió que la justicia no siempre llega acompañada de ruido, sino vestida de silencio, y que el tiempo, cuando se usa con sabiduría, siempre devuelve lo que la soberbia intenta arrebatar. El día avanzó sin prisa. Algunas personas se acercaron para preguntar qué había sucedido, pero ella respondió con una calma desarmante que todo estaba bien. No necesitaba explicaciones ni testigos, lo importante ya estaba hecho. Esa misma tarde, firmó ante el notario la ratificación de los documentos que aseguraban su propiedad y transfirió parte de sus ahorros a una fundación para mujeres mayores sin familia, convencida de que la verdadera victoria no está en humillar, sino en liberar. Cuando cayó la noche, encendió una vela frente a la fotografía de su esposo. La llama titilaba suave, reflejándose en sus ojos tranquilos. Murmuró unas palabras que el viento se llevó, pero su significado quedó en el aire. Cumplí, amor. Esperé mi momento y lo hice con dignidad.
El silencio volvió a ser su compañía, pero esta vez no como refugio de dolor, sino como símbolo de paz. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo ocurrido, mientras en esa casa, la misma donde fue humillada, por fin reinaba la calma. La justicia se había cumplido, sin gritos, sin odio, solo con la fuerza implacable de una verdad que había esperado pacientemente su amanecer. El amanecer llegó envuelto en un silencio denso que se colaba por cada rincón de la casa, un silencio diferente, no de paz, sino de consecuencias. La noticia del arresto de Carolina había corrido por todo el vecindario con la velocidad con que viajan los secretos que la gente disfruta comentar en voz baja. Nadie sabía con exactitud lo ocurrido, pero todos repetían la misma historia con matices distintos. Una suegra humillada, una nuera detenida, un hijo atrapado entre la vergüenza y la culpa. Las versiones se multiplicaban mientras la verdad, serena y limpia, se mantenía en el único lugar donde debía estar, en las manos de Elena. Dentro del hogar reinaba un orden extraño, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Las luces permanecían apagadas, los relojes sonaban más lentos y los muebles, antes símbolo de riqueza, parecían ahora testigos silenciosos de una derrota que nadie se atrevía a mencionar. Daniel pasaba las horas sentado frente a la ventana, observando la calle vacía, tratando de comprender en qué momento su vida se había convertido en un reflejo de lo que siempre prometió no ser. Sus pensamientos se mezclaban con la voz de su madre, esa voz que tantas veces ignoró, resonando en su cabeza con la fuerza de lo inevitable. Afuera, los vecinos caminaban despacio frente al portón, fingiendo indiferencia pero lanzando miradas cargadas de curiosidad. Las mismas personas que antes saludaban con sonrisas ahora murmuraban entre ellas, recordando cada gesto arrogante de Carolina, cada mirada altiva con la que había intentado imponer respeto. Nadie lo decía abiertamente, pero en los ojos de todos se leía una mezcla de sorpresa y justicia. El rumor se extendió por las calles, llegó a las tiendas, a los cafés cercanos y finalmente a los periódicos locales, que publicaron la noticia con titulares discretos pero precisos. Detenida por fraude familiar una mujer de clase alta, la víctima, su suegra, presenta pruebas de años de abuso económico. Elena se mantuvo al margen de ese ruido. Observaba el movimiento desde su ventana con una calma profunda, sin alegría ni rencor, consciente de que el verdadero triunfo no estaba en ver caer a nadie, sino en recuperar la paz que le habían arrebatado. Durante la mañana organizó sus documentos, firmó las declaraciones necesarias ante las autoridades y atendió a los reporteros que intentaron buscar una reacción. Respondió con palabras medidas, sin dramatismo, diciendo únicamente que todo lo ocurrido era el resultado de decisiones que tardaron en llegar, pero que debían llegar. No buscaba reconocimiento, solo el cierre de un ciclo. Las horas pasaron lentas. El hijo, abrumado por la culpa, no encontraba palabras suficientes para enfrentarla. Intentó hablar varias veces, pero cada intento terminaba en silencio, porque no hay frases capaces de reparar años de ceguera voluntaria. Una tarde, reunió el valor para acercarse a ella, que permanecía sentada en el jardín, regando las plantas con la misma delicadeza con que había cuidado de todo lo que amaba. No supe detenerlo, mamá. Pensé que si callaba, todo estaría bien. Elena lo miró sin dureza, con esa serenidad que se adquiere solo después de haber perdido demasiado. Callar también es elegir, hijo. Y quien elige callar frente al abuso se vuelve parte de él. No me enojo contigo, pero ya no eres el mismo niño que crié. Ahora tendrás que aprender a construirte sin mis manos. No hubo reproche, solo una verdad que se deslizó como un suspiro. Daniel bajó la cabeza, comprendiendo que el perdón no se otorga con palabras, sino con actos que lo merezcan. Desde ese día comenzó a cambiar su rumbo. Vendió lo poco que quedaba de sus bienes compartidos con Carolina, pagó las deudas que arrastraba en silencio y se marchó a otra ciudad buscando empezar de nuevo. Antes de irse, abrazó a su madre por primera vez en años y le dijo al oído que algún día volvería siendo el hombre que ella había esperado. Elena no respondió, solo le acarició el rostro con ternura, sabiendo que aquel adiós era también una forma de renacimiento. Mientras tanto, los medios continuaban publicando la historia. En los noticiarios locales aparecía su fotografía, tomada desde la acera, una mujer de cabello gris, con un chal claro sobre los hombros y una expresión serena que contrastaba con el caos que había dejado a su alrededor. Algunos periodistas la describían como símbolo de dignidad, otros como ejemplo de justicia silenciosa.
Ella leía esas notas con la misma calma con la que había aprendido a escuchar los insultos, sin dejar que nada alterara su equilibrio. Con el paso de los días, la casa fue recuperando su esencia. El ruido de las discusiones desapareció, las habitaciones volvieron a oler a limpieza y los rayos de sol entraban sin obstáculos, como si el espacio hubiera esperado años para llenarse nuevamente de vida. Elena dedicó tiempo a reparar lo que el descuido había dañado, pintó las paredes, reorganizó los muebles y plantó flores nuevas en el jardín. Cada gesto era un acto simbólico, una manera de afirmar que nada ni nadie volvería a convertir su hogar en un campo de humillaciones. Algunos vecinos comenzaron a visitarla con curiosidad y respeto. Le llevaban pan, café o simplemente compañía, y en cada conversación breve se repetía el mismo tema, la fuerza con la que había enfrentado todo sin perder la calma. Ella sonreía sin arrogancia, agradecida, y respondía con sencillez que no se trataba de fuerza, sino de paciencia, porque la paciencia es la forma más silenciosa de la sabiduría. La calma regresó por completo una tarde de domingo, cuando el sol teñía la fachada de tonos dorados. Elena salió al porche con una taza de té, respiró el aire fresco y observó cómo las hojas caían lentamente sobre el jardín. En ese momento entendió que su historia no había terminado en la venganza ni en el castigo, sino en algo mucho más profundo, la recuperación de su dignidad. Cerró los ojos un instante y murmuró para sí que el tiempo, aunque tarde, siempre cumple su promesa de equilibrio. Al caer la noche encendió una vela frente a la fotografía de su esposo, colocada sobre una mesa sencilla junto a una flor blanca recién cortada. La llama se reflejaba en sus ojos tranquilos, y el silencio que la rodeaba ya no era el de la humillación, sino el de la paz conquistada. Con ese brillo cálido iluminando su rostro, comprendió que la justicia verdadera no deja ruido, solo luz. El paso de las semanas trajo una calma distinta, una calma sin euforia ni tristeza, una calma que hablaba de aceptación. En la casa ya no había sombras del pasado, pero el aire seguía cargado de recuerdos, como si las paredes conservaran en silencio el eco de las voces que alguna vez llenaron sus habitaciones. Elena se acostumbró a despertar antes del amanecer, abrir las cortinas, preparar su café y contemplar el jardín mientras los primeros rayos de sol iluminaban las hojas húmedas. Aquel ritual simple se convirtió en su refugio, una manera de recordarse a sí misma que aún estaba viva, que todo lo perdido no había sido en vano y que la vida, a su ritmo, siempre encuentra la forma de equilibrar lo que un día se rompió. El hijo volvió un mes después, con el rostro cansado y los ojos apagados por la vergüenza. Había adelgazado, su voz sonaba distinta y su postura ya no tenía el orgullo de antes. Entró en silencio, mirando cada rincón como si fuera la primera vez que pisaba esa casa que durante años consideró suya. Caminó despacio, con las manos temblorosas, y se detuvo frente al retrato de su padre, colocado en la repisa de la sala, justo en el lugar que había pertenecido a una pintura vacía que su esposa había colgado. Permaneció allí varios segundos, respirando hondo, hasta que por fin habló. «Vine a despedirme, mamá. Conseguí trabajo en otra ciudad. No es mucho, pero quiero empezar de nuevo y hacerlo bien esta vez». Elena lo escuchó sin moverse, con esa serenidad que se gana solo después de haber perdido todo lo demás. Su rostro no mostraba ni enojo ni orgullo, solo comprensión. Era lo que tenías que hacer, hijo. Cuando uno permanece en el lugar donde fue cómplice del dolor, termina pareciéndose a aquello que juró no repetir. Empieza de nuevo, pero hazlo sin miedo y sin rencor. Lo que se construye con dignidad no necesita justificación. Él dio un paso más y la miró con ojos que parecían pedir perdón sin palabras. «Quisiera que pudiéramos volver a como éramos antes. Prometo que voy a cambiar, que esta vez no voy a fallarte». Ella respiró hondo y lo miró con ternura, pero también con una tristeza profunda. «No busques volver atrás, hijo. El pasado no se repara, se comprende. No quiero que me prometas nada, quiero que vivas con conciencia. Si lo haces, no tendrás que pedirme perdón, porque ya estarás en paz contigo». El silencio que siguió fue largo y necesario. Ambos sabían que esas palabras marcaban el cierre de un vínculo que había sobrevivido solo por costumbre. Daniel la abrazó con fuerza, buscando consuelo, y Elena correspondió con suavidad, pero sin aferrarse. Entendía que cada abrazo también puede ser una despedida, y que soltar no significa dejar de amar, sino aprender a hacerlo sin cadenas. Cuando él se marchó, la casa volvió a quedar en silencio,
aunque ya no era un silencio de soledad, sino de descanso. Esa tarde, Elena se sentó frente a la ventana, observando el cielo despejado. El viento movía las cortinas con suavidad y el aroma de las flores recién plantadas llenaba el ambiente. Pensó en el camino recorrido, en los años de sacrificio, en el amor entregado sin medida y en la traición que la había obligado a despertar. Comprendió que la vida no se mide por lo que se pierde, sino por lo que uno es capaz de seguir dando después de haberlo perdido todo. Sonrió con discreción y preparó una taza de té, disfrutando del simple sonido del agua hirviendo, ese sonido que siempre la había acompañado en los momentos difíciles. Con el paso de los días, comenzó a ordenar lo que quedaba. Donó la ropa que ya no usaba, cerró las cuentas compartidas y destinó parte de su pensión a un programa de apoyo para mujeres mayores sin familia. No lo hizo por caridad, sino por gratitud, porque sabía que en algún lugar existían otras que, como ella, habían resistido en silencio el peso de la ingratitud. Cada firma, cada decisión y cada pequeño acto eran formas de recuperar el control sobre su historia. Una mañana recibió una carta. Reconoció la caligrafía de su hijo al instante. Las palabras eran torpes, pero honestas. Gracias por enseñarme que la dignidad no se hereda, se gana. Perdóname por haber callado cuando debí hablar. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo, como tú me enseñaste. La leyó despacio, con los ojos brillando por la mezcla de nostalgia y alivio, y la guardó entre las páginas de un libro que había pertenecido a su esposo. Entendió que esa carta no era solo una disculpa, sino una semilla de redención. El otoño llegó con su ritmo pausado. Las hojas comenzaron a caer sobre el jardín y el aire traía un olor a tierra húmeda que le recordaba su infancia. Elena salía cada tarde al porche con una manta ligera sobre las piernas, observando el atardecer con la misma serenidad con que un pintor contempla su obra terminada. Ya no pensaba en el pasado, ni en las heridas, ni en los nombres que habían quedado atrás. Solo pensaba en la calma que había conquistado, en el valor que necesitó para no rendirse y en la certeza de que la paciencia, cuando nace del amor propio, siempre acaba venciendo. Aquella noche escribió en su cuaderno unas líneas que sellaron el final de su historia. A veces, perderlo todo es la única forma de recuperar lo que realmente importa. Y cuando la vida te empuja al silencio, es porque ha llegado el momento de escuchar lo que tu alma llevaba años intentando decirte. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y dejó que la oscuridad la envolviera con suavidad. Ya no había miedo, solo descanso. Con el paso de los años, el tiempo se convirtió en un aliado silencioso que fue curando las heridas sin borrar las cicatrices. La casa, que alguna vez fue escenario de desprecios y humillaciones, permanecía en pie como testigo de una historia que había cambiado para siempre. En sus muros ya no quedaban rastros de dolor, solo la serenidad de una mujer que aprendió a vivir en paz consigo misma. Cada amanecer traía consigo un aire distinto, una claridad que parecía reflejar la calma que tanto había tardado en conquistar. Los días seguían un ritmo lento y armonioso. Aurora se levantaba temprano, encendía el fuego y preparaba café mientras el aroma se mezclaba con el de las flores del jardín que ella misma había plantado. Desde la ventana observaba la calle con mirada tranquila, viendo pasar a los vecinos que la saludaban con respeto, algunos con admiración y otros con una gratitud silenciosa. Nadie conocía todos los detalles de su historia, pero todos sabían que había soportado lo insoportable sin perder su dignidad, y que había demostrado que el silencio, cuando se sostiene con firmeza, puede tener más fuerza que cualquier grito. El paso del tiempo la había vuelto más fuerte, más sabia y también más libre. Decidió ofrecer parte de su experiencia en un pequeño centro comunitario del barrio, donde mujeres mayores acudían buscando orientación. Hablaba con voz pausada, sin dramatismos, relatando fragmentos de su vida para enseñar que la paciencia no es sumisión, sino una forma de resistencia. Escuchaban cada palabra con atención, porque en su manera de contar no había resentimiento, sino una verdad que calmaba. La dignidad no se exige, se demuestra, decía, y cuando se demuestra, el mundo cambia su forma de mirarte. Una tarde llegó una carta sin remitente. En el interior, una fotografía mostraba a su hijo sonriendo junto a una niña de cabello rizado. Al reverso, una frase escrita con mano temblorosa: para que conozcas a tu nieta. Espero que un día vengas. Permaneció quieta, sosteniendo la imagen entre los dedos, sintiendo cómo se mezclaban la nostalgia y la esperanza. No respondió de inmediato,
porque comprendió que las reconciliaciones verdaderas no nacen de las palabras, sino del tiempo. Colocó la fotografía junto al retrato de su esposo, sobre la repisa del salón, cerrando con ese gesto un ciclo que había esperado toda una vida para completarse. El reconocimiento público llegó sin buscarlo. Algunos periódicos locales comenzaron a contar su historia como ejemplo de justicia serena y fortaleza femenina. Los periodistas la llamaban la mujer del silencio justo. A ella no le gustaban los titulares ni las entrevistas, pero aceptaba hablar porque sabía que en cada palabra había una lección para alguien que aún no se atrevía a levantarse. No usaba frases grandilocuentes ni buscaba admiración. Simplemente compartía su verdad con la certeza de que las historias más poderosas son las que se cuentan sin adornos, desde la calma y la verdad. Los años siguieron pasando y su jardín florecía con una belleza discreta. Cada planta parecía guardar una memoria distinta, y al recorrerlo con paso lento, Aurora pensaba que tal vez las flores, como las personas, solo crecen cuando se les deja espacio para sanar. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el aire olía a tierra húmeda, escribió en su cuaderno una última reflexión. La justicia no siempre grita, a veces llega callada, envuelta en paciencia, con el rostro de quien aprendió a esperar sin rendirse. Cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y se recostó en su sillón favorito, observando cómo la luz del atardecer entraba por la ventana. El descanso la envolvió con suavidad, como si el universo entendiera que su alma había cumplido su propósito. Esa noche durmió con una expresión serena, con la certeza de haber recuperado todo lo que un día creyó perdido. Días después, los vecinos que la estimaban encontraron el cuaderno abierto en la última página, con una frase subrayada: no hay mayor victoria que vivir sin rencor. Nadie lloró en voz alta, porque todos sabían que su partida no era final, sino la continuación de una historia que permanecería viva en quienes aprendieron de su ejemplo. Desde entonces, cada amanecer sobre esa casa tiene un brillo distinto. El viento que atraviesa el jardín parece pronunciar su nombre con dulzura, y quienes la conocieron aseguran que su presencia se siente todavía, como una voz leve que susurra entre las flores que ella misma cuidó. En ese silencio habita su legado, una vida que probó que la dignidad no se pierde cuando te la arrebatan, sino cuando dejas de defenderla. Comparte esta historia con quien necesite recordar que la fuerza no siempre se demuestra con palabras, sino con la serenidad de quien elige la verdad y el silencio como su forma más noble de justicia.